Buenas tardes, ¿cómo te va? Ahora comenzamos una serie de charlas que van a tratar sobre la formación en la fe. Si vos te pones a pensar, a veces los cristianos en general podemos llevar una vida de piedad muy profunda, ¿sí? Muchas veces asentada más en los sentimientos, en el corazón, pero también es necesario que nos formemos en la fe. ¿Por qué digo esto? Así como cuando uno conoce una persona, la quiere, y cuanto más la conoce, la puede querer más, y es necesario que la conozca. Lo mismo pasa con la fe. Es decir, la pregunta es ¿en qué creemos? ¿No? Y para eso vamos a comenzar de a poquito con algunos temas que se refieren a esta formación en la fe. Bien, vamos a lo primero en que nos vamos a fijar es en lo que podríamos llamar el anhelo natural de Dios que tiene el hombre, ¿no? Ese Dios escondido que todas las personas tienen, algunas lo tienen a Dios muy callado, ¿eh? No le abren la puerta, pero otros sí lo buscan. Entonces, hay que pensar primero en algo que es básico, que tiene que ver con que todos los seres humanos buscamos la felicidad. Y no una felicidad cualquiera, porque la que encontramos en esta vida es pasajera, ya lo vamos a ver, sino una felicidad total. No hay nadie que pueda decir que no desea la felicidad. Eh, yo por ahí pienso en toda la cuestión de salud mental que está dando vueltas por ahí a veces en las noticias y uno se entera, la cantidad de personas con depresión que hay y a veces, no sé, llego a la conclusión, no sé si es correcta, que como falta mucha verdad, hay mucha mentira, como falta el bien, hay mucho mal, falta belleza, o sea, la persona no consigue la felicidad. Entonces de ahí que hasta lo psicológico se enferme, ¿no? No solo lo espiritual, sino también lo psicológico. Y por eso todos anhelamos esa felicidad y también la eternidad, lo perdurable. ¿Mm? Por eso esa angustia de quienes consideran que esta vida es la única y que cuando alguien muere, acá todo se termina, ¿no? Eso debe ser una angustia, digo yo, terrible. Bueno, lo importante es que nosotros, las personas, somos capaces de Dios. ¿Eh? Es decir, eh, más allá de que, como yo te decía, la felicidad que podemos encontrar aquí en esta vida es caduca, es finita, es pasajera, somos capaces de acercarnos a Dios y recibir de Él gracias, ¿no? Que hacen que lo conozcamos cada vez más, que eso es la fe, es un conocimiento de Dios. Entonces, a veces buscamos y buscamos en nuestra vida y ningún bien creado nos satisface totalmente, ¿no? Aún las personas, porque a veces uno se aferra a ciertos vínculos, que los vínculos en sí son muy buenos, los vínculos afectivos, pero a veces las personas se mueren o se van, ¿no? Entonces, ningún bien creado, ni los objetos, ni las personas, pueden llegar a completarnos, ¿no? Bien, ¿qué es lo que deseamos como seres humanos? Como yo te decía esto de la depresión, ¿no? Deseamos la verdad, o sea, qué son las cosas, qué son las personas o cada persona. Deseamos el bien, no solo estar bien, que ese es el bienestar, sino el bien ser, se dice, o sea, lo que es bueno, deseamos eso. Deseamos la belleza es armonía, por eso cuando vemos tanta contaminación en el medio ambiente, bueno, eh, eso nos causa desazón, nos causa tristeza. Y deseamos amor por sobre todas las cosas, que es un bien. El amor es, digamos, el deseo del otro de que tengamos un bien o que tengamos el bien, ¿no? Y el deseo nuestro de que el otro reciba un bien. Eso es el amor. Entonces, cuando perdemos alguno de esos bienes, ¿sí?
Hay una nostalgia del más allá, aunque se la trate de tapar con otras cosas, porque muchas veces el ser humano se evade, ¿sí? Porque no encuentra esa felicidad. Eh, el hombre naturalmente es religioso, así como Aristóteles decía, el hombre es naturalmente social, el hombre es naturalmente político, en este caso decimos el hombre es naturalmente religioso. Porque si uno se pone a estudiar un poquito de historia, va a ver que el hombre siempre buscó trascender. Trascender es ir más allá de mí, salir de mis límites e ir a algo superior a mí, ¿no? Que lo superior a mí tiene posibilidades que yo no las tengo, ¿no? Y entonces hay un pensamiento filosófico espontáneo en las personas, si es que ellas quieren admitirlo, ¿no? Hay personas que con total libertad no quieren admitir esto, o a veces por ignorancia, ¿m? No lo descubren. Eh, Santo Tomás decía, los seres humanos, Santo Tomás de Aquino del siglo XIII en Europa, Italia, decía, los seres humanos tienen un deseo natural de ver a Dios, ¿no? Eh, Fíjate que en el Catecismo Católico dice en el punto 27, el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, o sea, para la felicidad eterna, ¿no? Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha, o sea, la felicidad que no cesa de buscar. Solamente en Dios. Eh, a veces puede parecer, ¿no? Que uno dice, algunos dicen, ay, sí, solamente se fijan en Dios, pero hay otras maneras de ser feliz. Bueno, la felicidad total y completa solo se encuentra en Dios, ¿no? Bueno, racionalmente el hombre puede llegar a Dios. En esto algunos filósofos, principalmente Santo Tomás de Aquino, vio la posibilidad de llegar racionalmente a Dios para aquellos que no tenían una fe dada por Dios. Entonces se llega a Dios a través de las cosas materiales. Te doy un ejemplo. Si estudias un poquito el cuerpo humano, el cuerpo de los animales, la naturaleza en sí, es tan complejo, pero absolutamente tan complejo y tan maravilloso, que ningún ser humano, ¿no? Podría haber hecho eso, podría haber creado eso. Entonces, otra manera, ¿sí? A través del hombre mismo, a través de nosotros mismos, nos podemos dar cuenta de que tenemos ciertas capacidades, ciertas potencias, se llama, o sea, que nos posibilitan, por ejemplo, conocer, por ejemplo, tener interioridad, nadie sabe lo que lleva el otro dentro, poder tener libertad para decidir, para elegir, para decidir, para realizar lo que he decidido. Tenemos esa capacidad de abrirnos a los demás, que pienso hoy en día cuántos problemas está trayendo el desencuentro con los otros, el no estar frente a frente, la soledad, porque buscamos naturalmente abrirnos a los demás. Y si no nos podemos abrir a los demás, hay muchísimo sufrimiento. También somos capaces de tener culpa, de tener vergüenza, gozo, paz, bueno, muchísimas cosas que los animales, los otros animales, nosotros somos animales con alma espiritual, los otros animales no tienen, nosotros sí. Bien, pero vamos a una cuestión eh, complicada que ya lo habíamos visto en alguna charla anterior, que es qué pasa con este anhelo de Dios, esta capacidad que tiene el hombre de llegar a Dios hoy en día. Y para eso nos podemos enfocar en dos cosas. Primero, en que hay lugares en el mundo en donde el hombre sigue buscando la trascendencia y llega a la trascendencia a través de distintos medios, ¿sí? Pero hay otros lugares en el mundo actual y principalmente Occidente, Europa, en donde hay una indiferencia, un rechazo a Dios muy importante, ¿no? Un ateísmo práctico, como veíamos otra vez, que tiene que ver
con este vivir como si Dios no existiera. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, hay factores históricos, hay factores culturales, que bueno, podríamos hablar muchísimo sobre esto, pero yo te cuento algunos, ¿no? En el catecismo, en el número 29, ¿sí? al principio del catecismo, dice, pero esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos. Por ejemplo, la rebelión contra el mal en el mundo. Muchas personas se alejan de Dios diciendo, bueno, mira lo que me pasó en mi vida, mira el mal que hay en el mundo, y lo buscan a Dios como culpable, siendo que los males, decía Boecio también en la Edad Media, son males naturales que se dan en la naturaleza o males libres, es decir, provienen de la libertad humana, ¿no? Entonces, la rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia, cuántas personas ignoran, ¿sí? La presencia de Dios, o la indiferencia religiosa, los afanes del mundo y de las riquezas. Esto se da mucho, yo no sé si vos has visto alguna vez series, seguro que sí, series o películas, tanto en Norteamérica como en Europa, en donde se ve el tema de la riqueza, del bienestar, del confort, ¿no? Y bueno, todos estos afanes, estos deseos de lo material hacen que Dios quede a un lado. El mal ejemplo de los creyentes puede ser otro factor, ¿sí? Para que el hombre rechace a Dios. Ahí estamos nosotros, a ver qué estamos haciendo. Las corrientes de pensamiento hostiles a la religión. Te doy un ejemplo, el marxismo. Marx decía que la religión es el opio de los pueblos, o sea, es como una droga que hace que el hombre se concentre en el más allá y no en la felicidad en el más acá. Bueno, después hace todo un desarrollo. Y finalmente esa actitud del hombre pecador que por miedo se oculta de Dios y huye ante su llamada. Esta huida de Dios, del hombre pecador, es, como les diría, es una manera de evitarlo a Dios, por un lado, de decir, no, quiero quedarme en esta zona de confort del pecado, y por otro lado, tener, como dice acá, ese miedo, ¿no? No confiar en la misericordia de Dios. Entonces, ¿cuáles son los factores que podrían estar influyendo en este rechazo de Dios, en esta cultura o en esta sociedad sin Dios? Bueno, la ciencia y la técnica, y cuando hablo de ciencia hablo de la ciencia experimental, o sea que ya por la cual yo puedo acceder a objetos concretos, tangibles, medibles, ¿sí? Lo que llaman ciencias experimentales. Y la técnica, que después junto con la ciencia se transforma en tecnología, ¿no? Esto, si es mal usado, lleva al materialismo del hombre. Si yo solo me concentro en la ciencia, en la técnica y en la tecnología, me vuelvo materialista, ¿no? Esto no quiere decir que la ciencia, la técnica y la tecnología no sean buenas, son buenas. Pero el problema está en ponerlas como centro de la vida. También hay que aclarar que dentro de la ciencia, y en este caso de la ciencia experimental, muchos científicos han llegado al conocimiento de Dios, porque la ciencia descubre tales maravillas que es imposible decir que esto se originó de la nada sin que nadie con mayúscula, eh, tuviera intervención. Te voy a dar un ejemplo. Algunos alumnos alguna vez me decían que la teoría del Big Bang daba pie para el ateísmo. Y yo tuve la suerte de conseguir un libro que se llamaba Dios y la ciencia, me parece, en donde explicaban, eran dos físicos y un filósofo, explicaban lo siguiente: se puede explicar la teoría del Big Bang eh, ese puntito, podríamos decir, en donde
que tiene encerrado en sí toda la posibilidad de lo material y que explota, eso es el Big Bang, y se va extendiendo hasta ir creando los planetas, los seres vivos, bueno, los seres no vivos, los seres vivos. Pero la pregunta que se hacen los físicos, y el filósofo también, es, detrás del Big Bang, ¿quién creó todo eso? Es decir, ese primer punto inicial, ¿sí?, que posibilitaba esa gran explosión. Entonces, la teoría del Big Bang no promueve el ateísmo, por el contrario, se pregunta quién pudo crear esa maravilla que a partir de un puntito material surgiera todo lo, valga la redundancia, todo lo material que existe. Eso por un lado, la ciencia puede abrir a la trascendencia. Después hay otro factor que influye en nuestra cultura, que es la explicación secularizada de realidades naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que las realidades naturales en otras épocas eran explicadas, eran entendidas como fenómenos sobrenaturales. Por ejemplo, porque el dios tal hace esto, ¿no? Es el que, no sé, dueño del clima, por decirte. Y hoy en día, o por ejemplo, las enfermedades son un castigo de Dios. Bueno, hoy en día se lo explica todo eso de una manera científica. Entonces, esta explicación, ¿sí?, racional, que tienen muchos fenómenos, ¿sí?, de nuestra realidad natural, ha hecho que nos olvidemos de Dios, ¿sí?, y que nos prendamos, vuelvo hacia lo anterior, hacia la ciencia, la técnica y la tecnología, que aparentemente podrían llevar el progreso hacia adelante, hacia el infinito. Bueno, también, ya lo vimos quizá en otra charla, hay un modo de pensar individualista, es esa idea de emanciparme, de liberarme de toda autoridad, quedarme solo conmigo mismo, dejarme llevar por el deseo y por lo que yo quiero. ¿Y esto qué produce? Produce relaciones utilitaristas y débiles, ¿no? Y para esto pienso en lo que se estudia en filosofía como lo que es el bien, que hay tres tipos de bienes, ¿no? Hay un bien que se llama deleitable, que es el bien que tiene que ver con lo placentero. Y acá está, por ejemplo, el tema de las relaciones, que se busca solo el placer, en donde se busca solo el placer. Está el bien que es útil. El bien útil es lo que me sirve para. También puede pasar, como decíamos recién, relaciones utilitaristas. Yo te uso para, ¿no? Y después está el bien honesto, que es el mayor bien. Es la búsqueda del bien por sí mismo, ¿no? Bien, entonces este individualismo lleva a estas consecuencias de quedarse como frenado solamente en el bien deleitable y en el bien útil, ¿sí?, y no llegar al bien honesto, que es lo que realmente llena el espíritu. También está como de moda lo que se llama autenticidad. Yo soy auténtico, a ver, porque cuando tengo ganas de gritar, grito, cuando me rebelo contra alguien, digo lo que pienso, sin filtrar, ¿no? Bueno, lo que sea. Ser auténtico es totalmente lo contrario a tener autonomía. Por ahí se pueden confundir las palabras. Autonomía, auto viene de yo, nomía de norma. Es decir, el yo que libremente se hace cargo de normas morales. Es decir, que quiere llevar adelante ciertas conductas respondiendo a normas morales que sabe el sujeto que lo van a hacer feliz. Distinto a esa autenticidad que va por cualquier camino y por cualquier lado, llevada por el deseo. Entonces, cuando la persona tiene ese pensamiento individualista, obviamente no quiere depender de Dios, ¿no? Y también pasa, ustedes serán muy conscientes de todo esto y lo habrán visto mucho, que está de moda una religiosidad bastante superficial, individualista, que busca lo subjetivo, ¿no?, que busca una paz interior,
que no tiene que ver con Dios. No es una espiritualidad trascendente, sino que es una espiritualidad eh, inmanente, es decir, se queda dentro del sujeto nada más. Y bueno, son prácticas orientales, algunas de ellas que son muy aceptables. Por ejemplo, hoy para la ansiedad se usa el mindfulness, que es muy bueno. Se usa el yoga para la relajación, como estoy hablando como ejercicio, ¿no? Pero no en tanto filosofía que tiene por debajo, ¿m? Que busca esto de no sufrir por nada. Bien, hay otros factores, por ejemplo, el culto a la novedad, buscar las emociones fuertes. A veces acercarse a Dios no es una emoción fuerte, a veces sí, pero a veces no. Hay en la vida de todos nosotros un predominio de la tecnología y en eso tenemos que saber utilizarla, porque si no llega un momento que hay una adicción y esa adicción no te deja pensar, no te deja reflexionar, no hay silencio en tu vida y eso hace que sea muy muy difícil llegar a Dios, ¿no? Bien, en todo esto que yo te dije, estos factores, por supuesto que hay cuestiones que son positivas, pero que como te decía, respecto de la tecnología, de la ciencia, hay que saber usarlas, ¿no? Y darle su lugar. Entonces, ¿cómo volver hacia Dios? ¿Cómo llevar esta cultura con este ateísmo práctico, con esta indiferencia, volverla hacia Dios? La pregunta es, ¿caben los discursos, caben las grandes, ¿cómo te diría? No sé, conferencias o lo que sea? Y yo creo que no es que yo lo crea, sino que efectivamente la evangelización en este momento pasa más por el ejemplo de vida que por un discurso muy bien armado. Por supuesto que muchas veces hay que hablar, pero hablar en confianza, hablar conociendo la vida del otro, comprendiéndola, ¿sí? Poniéndonos en los zapatos del otro, que por ahí no conoce a Dios, no por culpa propia, o por ahí lo rechaza porque, no sé, tuvo una muerte en su familia que lo afectó muchísimo y le echa toda la culpa a Dios. Bueno, comprender y a lo sumo decir algunas palabras, ¿no? Entonces, decía un escritor antiguo, cuando existían los primeros cristianos, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. ¿Mm? Es decir, estamos llamados los que somos cristianos a tener esa luz encendida y que sin darnos cuenta demos ejemplo de un tipo de vida coherente que básicamente su fundamento es el amor, ¿no? Por eso te hablaba de la comprensión hacia el otro. Bueno, dejamos acá y seguimos la próxima con otro tema.